circuitos resistivos, totalmente resistivos, mixtos, paralelos, serie, en donde en estos circuitos tenemos elementos como las resistencias, principalmente, que son circuitos totalmente resistivos y que obedecen a la ley de Ohm. Si nosotros queremos encontrar el voltaje en alguno de estos elementos, pues necesitamos su corriente y necesitamos el valor de su resistencia. Si necesitamos calcular o encontrar cualquiera de estos valores, ya sea la corriente o la resistencia, pues basta con despejar la variable que nosotros necesitáramos. Esto aplica la ley de Ohm. Cuando analizamos estos circuitos, bueno, pues sacábamos la resistencia equivalente. ¿Se acuerdan cuando veíamos resistencias en serie? O resistencias en paralelo, pues solamente podemos encontrar sus valores. Y ya sabemos cuál fórmula o qué fórmula utilizar. Recordemos que la resistencia equivalente en un circuito resistivo en serie, pues es la suma de las resistencias, ¿no? Sí. Y el circuito equivalente de paralelo, pues es igual al inverso de los inversos de la resistencia. Y también vimos casos especiales, cuando tenemos dos resistencias, por ejemplo, en paralelo, y queremos encontrar su resistencia equivalente, pues basta solamente con la multiplicación de sus valores sobre la suma. Cuando solo tenemos dos. Cuando tenemos tres o más, bueno, pues tenemos que aplicar la fórmula. Cuando tenemos las resistencias equivalentes en serie, pues sumarlas para tener el resultado. Y después se sumaron algunos elementos nuevos, como los capacitores y las bolinas, que no los incluimos en corriente directa, porque el capacitor se comporta como un circuito abierto y la bobina se comporta como un circuito cerrado. En realidad, pues no tienen una función propiamente. Al ser un circuito abierto, pues no hay conducción de corriente. Cuando es un circuito cerrado, pues es simplemente entonces ahí no se considera, ¿no? Pues no, por eso no entramos a verlos en corriente directa. Y entonces no se ven en corriente directa porque tienen estas características. Sí. ¿Y por qué un circuito así físico se comparte? Sus conexiones son en paralelo. Si usted ve el diagrama de ese circuito, los capacitores o las bobinas se encuentran en paralelo regularmente. Si se encuentran en serie, quiere decir que tienen una función, ya sea como circuito abierto o ya sea como circuito cerrado. Habría que ver qué circuito es, qué función desempeña, etc. Ok, y bueno, al analizar los capacitores, veíamos que podemos tener, igual que las resistencias, capacitores en serie, en donde la capacitancia equivalente, cuando se trata de circuitos en serie, pues es el inverso de sus inversos, ¿no? Si tenemos dos capacitores, pues aplica lo mismo que con las resistencias. Exactamente lo mismo, porque podemos ver a los componentes como circuitos resistivos que oponen resistencia al paso de la corriente, aunque ya vemos que pues no, en el caso de los capacitores no. En el caso de las bobinas, cuando hablamos de una equivalencia en serie, y en paralelo, la capacitancia en paralelo, pues es igual a la suma exacta de cada una de sus capacitancias. Cuando tenemos una bobina en serie y queremos su equivalente, pues ya sabemos que es la suma de cada uno de ellos. Y cuando queremos la
Y la inductancia en paralelo es el inverso de sus paralelos. Voy rápido porque esto ya lo vemos. El fenómeno que ofrecen estos componentes, la resistencia, pues es eso, una resistencia. En el caso de los capacitores, gracias, de una capacitancia. Cuando hablamos de bobinas, hablamos de una inductancia. ¿La inductancia en qué unidades se mide? Inductancia en henrios. La capacitancia en radios con sus respectivas unidades o múltiplos. La resistencia en la corriente, el voltaje y voltios. Y bueno, esos son nuestros elementos que tenemos en corriente directa. El análisis de corriente directa es muy fácil. ¿Sí? Cuando nosotros analizábamos circuitos en corriente directa y queríamos encontrar el voltaje, la corriente o la resistencia, y teníamos circuitos totalmente resistivos, aplicábamos pues la ley de Ohm. Pero si los circuitos se empiezan a complicar o a hacerse un poco más grandes, pues tenemos que echar mano de otros elementos, como son algunas leyes, como la ley de corrientes de Kirchhoff, que se aplica cuando hacemos análisis. ¿De qué tipo? Cuando hablamos de corriente. Nodos. Tenemos la ley de voltajes de Kirchhoff, que lo aplicamos cuando tenemos un análisis de mallas. ¿Sí? ¿Ok? Y ya vimos la clase pasada cómo hacer el análisis de nodos y cómo hacer el análisis de malla. ¿Sí? Recordamos esa parte. Y también hay otros elementos, como son los teoremas, que todo esto me permite simplificar los circuitos, ¿no? Para hacerlos más sencillos de analizar. Tenemos el de Thevenin, tenemos el de Norton y algunos más que no vimos. Todos estos tienen como objetivo pues lograr el análisis. En los nodos ya sabemos que de repente podemos tener supernodos y de repente podemos tener supermallas, dependiendo de las condiciones y las fuentes que tengamos ahí, ¿verdad? Eso ya lo vimos en la clase pasada y creo que quedó un poquito más claro, ¿va? Ok, bueno, esto a grandes rasgos, pues es lo que vimos en corriente directa. Ahora vamos a ver lo mismo, pero en corriente alterna. Y ya vamos a ver un poquito que si hablamos nosotros de un circuito en corriente alterna, hablamos de una fuente de voltaje alterna que proporciona corriente o voltaje a elementos tanto resistivos como inductivos como capacitivos. Yo tengo ya aquí un voltaje que está en función del tiempo, es decir, el voltaje ya no es directo. El voltaje que se proporciona a estos circuitos en corriente alterna tienen la forma de una señal que ya conocemos, que es una onda senoidal, y que dependiendo del tiempo voy a tener yo un cierto valor de voltaje. Esta onda senoidal pues tiene un voltaje de amplitud máxima, tiene un periodo y tiene una velocidad angular que ya veíamos por ahí, ¿no? Y tiene un ángulo. Este voltaje o corriente, depende de si el voltaje es corriente, si nosotros lo metemos a un circuito, pues va a hacer funcionar a los circuitos dependiendo de sus características
para corriente alterna. En este caso, la resistencia es el único elemento que pues ni suda ni se abochona. Una resistencia sigue siendo una resistencia en corriente directa o en corriente alterna. Pero hay que ver de qué tamaño es para cada circuito, porque si fuera una menor, ¿Sí? se quema. O sea, va a depender, como en los corrientes de corriente directa va a depender igual. Si es más grande, pues va a limitar más la corriente, si es más pequeña, va a limitar menos la corriente. O sea, siguen con sus mismas características. Pero en un LED, ¿qué es lo que va a ser más la corriente o el voltaje? La corriente. ¿Qué es qué? Es el que lo hace brillar la corriente o el voltaje, la corriente. ¿Sí? El voltaje. Acuérdense que la resistencia. Veamos a la resistencia no como el resistor, sino como el multivo. así es, sino como un elemento de carga, como el elemento que va a utilizar la corriente y el voltaje que le está proporcionando el circuito. Por eso, esta resistencia o las resistencias pueden ser los resistores, pueden ser los LEDs, ¿sí? Puede ser un motor, o puede ser cualquier cosa, un foco, puede ser cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que funcione más o funcione menos? Las características del elemento y, por supuesto, la corriente que se esté proporcionando. El material que esté. El material del que esté hecho, el si es un Android, si es un iOS, si es una Huawei, si es un Samsung, si es una Asus, depende de qué sea, es lo que va a consumir. Y todo eso son resistencias. Solo que nosotros las vemos en lo mínimo, como un componente nada más. Pero ya en conjunto todo presenta una resistencia que se opone obviamente al paso de la corriente, y eso hace que haya luz, que haya calor, que haya sonido, que haya vibraciones. Entonces, la resistencia en circuitos de corriente alterna, pues en realidad ni suda ni se acomoda. En cambio, los capacitores y las bobinas, sí, aquí ya tienen un funcionamiento más especial. Porque por sus propias características, el que nosotros les inyectemos una señal alterna, pues va a hacer que funcionen de cierta forma. Y al tener una alimentación alterna, estos componentes ya no presentan una capacitancia y una inductancia puras, vamos a decirlo así, como lo tenemos en corriente directa, sino que ya aquí vamos a tener lo que conocemos y mencionamos como una reactancia. Ya vamos a tener una reactancia. Una reactancia capacitiva para los capacitores y una reactancia inductiva para las bobinas. ¿Ok? Esa reactancia, ¿qué es? Pues es esa resistencia que van a presentar estos componentes a el paso de corriente alterna. No van a dejar pasarla así, como sucede acá, sino que en realidad su frecuencia, la frecuencia por la cual esa señal se mueve o esa señal se va desplazando, va a generar campos magnéticos o va a generar carga, dependiendo de qué elemento sea. Por eso es que los componentes ya tienen otra característica adicional. Entonces, esta reactancia inductiva y esta reactancia capacitiva la vamos a calcular, en el caso del capacitor, como el inverso de la velocidad angular por la capacitancia, que ya conocemos, o que ya veíamos que la velocidad angular pues es igual a 2π. Y en el caso de la reactancia inductiva, pues vamos a calcularla en función de la velocidad angular y su inductancia.
Ya estamos tomando en cuenta las características de la fuente de voltaje, su frecuencia, su velocidad angular, ya lo estamos tomando en cuenta, ¿sí? Para estos componentes. Para la resistencia, no, para la resistencia vaya muy rápido, vaya muy despacio, pues es lo mismo. Ahí ya no le preocupe. Podemos hablar de una reactancia reactiva, que es redundante y está mal el término, pero para seguir más o menos la lógica, en donde el valor pues, de la resistencia. Ahora, cuando la corriente alterna entra en este tipo de circuitos, ya veíamos que por sus características va a generar ciertos desfases o ciertas compensaciones para seguir el voltaje de la corriente, seguir al voltaje, para que siga funcionando bien y no haya como estos pequeños desfases que no suceden con la corriente directa. Con la corriente directa no pasa nada, ¿sí? Ustedes encienden su fuente, enciende el foco. Pero cuando conectamos corriente alterna, a veces tarda un poco en encender. Se les ha pasado por los motores, el arranque no es inmediato. Tiene como que agarrar fuerza. Y eso es debido a estos desfases de la señal, de estas variaciones que tiene la señal. Por eso es importante que lo tomemos en cuenta. Entonces, estos parámetros de reactancia capacitiva involucra otra serie de elementos que los vamos a ver reflejados matemáticamente para el análisis como un componente complejo. En el caso del capacitor, sí debemos de tener su componente complejo negativo, porque lo que hace el capacitor es desfasar a la corriente. ¿Por qué la desfasa? Porque el capacitor es un elemento de almacenaje, no de paso. Entonces, a ver, voy a almacenar, espera. Esperas un ratito en lo que almaceno. Ese espérate un ratito hace el desfase. Por eso lo tenemos que considerar negativo. ¿Sí? Y en el caso de las bobinas, ¿no? Las bobinas pasa eso. ¿Sí? Lo único que vamos a hacer al momento de pasar la corriente por las bobinas, acuérdense que se opone genera un campo magnético que se opone al paso de la corriente. Entonces, nada más como, a ver, espérame tantito en lo que te detienes, ¿no? Te das un espacio, pero pasas. En cambio, el capacitor no, el capacitor es espérate a que almacene la carga y una vez que ya la haya almacenado, entonces le continúas. Eso hace que se desfase. Como un guardia con ¿Sí? Así es. ¿Qué nos sucede acá? Acá pasa directo. Pero si pasa directo, ¿no le afecta? ¿Qué? Así como usted dice. Acá no. ¿De qué lado? Directa no. ¿De qué lado? Acá tampoco, porque la resistencia es la que va a permitir el paso de la corriente directa. Pero los demás no. Los demás no. ¿Por qué? Porque acá la corriente directa no nos afecta porque es un circuito cerrado o es abierto, es cerrado. Pero aquí, ¿sí? Para después liberar. Y la bobina lo único que hace es frenar, detener un poco la velocidad con la que viene la corriente. ¿Sí? Por eso es que aquí vamos a hablar de una reactancia capacitiva negativa, porque se genera un desfase de la señal. ¿Sí? Nosotros tenemos, acuérdense que las señales senoidales, por ahí vimos también. Esta parte de aquí es lo que hablamos de fase. Esta es la corriente. Y este es el voltaje. Ambas señales, la corriente es producto del voltaje.
Entonces va desfasado. ¿Por qué? Porque tiene que esperar a que los componentes, tanto capacitivos como inductivos, hagan lo que tienen que hacer por sus características. El capacitor almacenar y la bobina frenar. Solo que almacenar causa más retraso, vean el desfase como un retraso, causa más retraso que solamente a la espera de temas específicos. ¿Sí? O sea, si entraran todos como tuviéramos dos puertas, ¿sí? Y las abrimos y entran corriendo, si esto fuera una bobina, es a ver, espérense, no pasen corriendo. Ah, pues se detienen, pero el flujo continúa. En cambio, si fuera esto un capacitor, yo les diría, cierro la puerta y primero quedan todos aquí y hasta después abro para que salgan. Entonces, eso genera más retraso. Por eso es que la reactancia capacitiva la ponemos negativa, para representar ese retraso, ese desfase. ¿Sí? Cuando hay una descarga eléctrica, cuando hay una descarga eléctrica. Trabajar todos nuestros en su forma fasorial requerimos nosotros de una magnitud. Voy a ponerle aquí una M y un ángulo. Si lo voy a trabajar en una forma rectangular el fasor, necesito un valor real más un valor imaginario. ¿Sí? Sí. Ambos, ¿sí? Obviamente, me permiten representar una señal, ¿sí?, de este tipo en función del tiempo, o una señal en función del tiempo como un fasor y viceversa. ¿Sí? Para eso hay métodos y ya vimos procedimientos matemáticos para pasar de fasores a señales dependientes del tiempo y de señales dependientes del tiempo a fasores, ¿sí?, o números complejos. ¿Vale? Y bueno, recordando un poquito esto, si nosotros tenemos un valor aquí de voltaje, lo más conveniente pues es convertir todo a fasores. Una señal senoidal, convertirla a un fasor. ¿Sí? Cuando es coseno solamente necesitamos el ángulo, pero cuando es un seno necesitamos el desfase que tiene. Cuando trabajamos corriente, también necesitamos convertir a fasor, pues yo solamente necesito el ángulo, pero cuando es una señal senoidal, tiene que ver esto con el análisis de diagrama fasorial, que no quiero, ¿sí? No voy a ver. Y así es la forma en como yo puedo cambiar de señales dependientes del tiempo a fasores, ¿sí?, para un análisis matemático, pero es lo mismo. Solamente hago la conversión, o voy a hacer la conversión para poder hacer un análisis matemático más sencillo. ¿Sí? Que finalmente, bueno, todos los análisis matemáticos son sencillos, pero luego los vemos con cierto grado de complejidad. Si es así, esto es un poquito más complejo. Y bueno, si yo voy a trabajar el valor de una resistencia en fasor, pues yo necesito su valor de reactancia reactiva, perdón, de reactancia resistiva con un ángulo 0 grados. ¿Por qué 0 grados? Porque la resistencia no ofrece nada, ni atrasos, ni adelantos, ni nada. Como un político. ¿Sí? Si hablo de una bobina, estoy hablando de una reactancia inductiva con un ángulo de 90 grados. Y si hablo de un capacitor, hablo de una reactancia capacitiva con un ángulo de menos 90 grados. Entonces ya tengo mis voltajes, mis corrientes y mis componentes en fasores.
Y ya vimos cómo hacer la conversión. Si queremos convertir un fasor a una representación rectangular, pues necesitamos, acuérdense, que La lactancia. No, ¿qué pregunta? Y el cero. así es. Si queremos, necesitaríamos el valor, en este caso, del elemento por el coseno del ángulo y por el seno del ángulo para tener el componente real y imaginario. Por eso dicen por ahí sus formulitas. Y si queremos convertir de una función rectangular a un fasor, pues necesitamos la raíz cuadrada de los elementos. ¿Era al revés, no, profe? El El era el imaginario y el ángulo con la tangente a la ¿Perdón? Era al revés, ¿no? El coseno era el real y el cero era el imaginario. Coseno es el real y seno es el imaginario. Y no olvidar, por supuesto, que tanto la reactancia capacitiva como la reactancia inductiva están en función de la velocidad, ¿sí? Del tiempo, no de los ángulos, de los no, de la velocidad angular de la velocidad, porque ahí había mucha confusión entre qué usar, si la W, la frecuencia, etcétera, etcétera. Pues pueden usar las dos, o nada más depende de cómo lo hagan. Si ya tienen la W, que es la velocidad angular, pues ya aplican estas fórmulas. Si no la tienen, pero conocen la frecuencia, de circuitos en 3 años de edad corriente tiene. alterna. Ahí. ¿Qué necesito? Pues necesito esto. Sí, porque son 3 horas, 3 años No, a esto, a los 6 años entras a la primaria, esto. sales a los 12 de la Necesito primaria, todo. son 6 años más. Eres una persona. Sí, son 3 de gimnástica. Cerrito. Sí se puede recursar preescolar, güey. No. Ah. Es que ahí están las mejores maestras, güey. Acá en la uni ya son puras viejas. Es cierto. La maestra de inglés, la que venía, bueno, la que pasaba. ¿Más cuál es el historia? Pero ¿cómo les fuimos a hacer? Igual se encargan con las medidas. No, pues hay que las No. Se supone que al momento de convertirlos es eso, ¿no? O sea, se supone que el primer subvoltaje es por el coseno de y ese es el ángulo del 30, ¿no? Por ahí abajo. ¿Cómo es? Así, ¿cómo es? Salir el fasor y ya, güey. No entiendo la pregunta. ¿Cuál es la representación del fasor? Escríbame el fasor. ¿Cuál es el fasor? No sé. ¿Tu compañero? No sé, güey. ¿Punto extra, profe? que lo conteste. Ándale. Le contesto a los dos. Allá, Durán. Es más, le convierto ¿Cuál es el fasor? a número complejo si quieren. ¿No? En efecto. Es el valor y luego ¿Por qué? Porque ya vimos que esta es una función del tiempo. Sí, sí, Y sí, si mi yo hermano. necesito hacer una operación de análisis de un circuito, pues me conviene mejor ponerlo en fasor.
Se dice así, mira, Y 4. solamente necesito Cocodrilito la come magnitud 30. y el Sí, ángulo. sí, fui, bro. Nada más. ¿Y cuál es el fasor, Fernanda? El segundo. 5. Ajá. Menor, mayor. Menos 20. Te estaba cayendo a ver si estabas poniendo atención. Ya vimos que sí. Porque ese no lo sé. Porque el fasor de una onda senoidal es negativo. Se le resta Es menos 90. Este güey es una riata, ¿verdad? Que se la come. Por eso deja el 30 igual. queremos comer ¿Para y qué ser? su fasor, tenemos el desfase de menos 90 grados por el desfase entre las funciones de coseno y seno. Sí, sí. Tómelo como un dogma, no lo voy a explicar, necesitaremos hacer análisis historial. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. Y cuando es un coseno, si aquí fuera menos 30, pues aquí sería menos 30. Sí, porque en el seno ya tienes un desfase. Hasta tienen los streams de esa clase, güey. Digo que no los ves. Me mandan. No, ese güey no los ve tampoco. Se me olvida. Ah, está fácil. Voy a dejar ejercicios, profe. No me da. Es para practicar, ¿no? ¿De tarea? Deje tarea, pues. Yo ocupo una de esas calculadoras Petu, güey. Yo ocupo que el profe deje tarea. De 100 ejercicios. ¿Qué es eso de como... Ah, esa que sale Mickey Mouse. Como me gusta, ta profe. Menos 200 joules, bro. Sí, microfarads. Entonces tenemos el voltaje y tenemos el valor de la bobina. Queremos encontrar la reactancia inductiva, qué es lo que está sucediendo, qué reacción está teniendo el voltaje con la bobina. Sabemos que la reactancia de la bobina es igual a 2pi por la frecuencia por el valor de la bobina, pero como 2πf es la velocidad angular, con que yo conozca la velocidad angular es suficiente. Aquí yo no conozco la frecuencia, no me está dando la frecuencia, pero sí me está dando la velocidad angular, que es ese. Lo mismo sucede aquí, la velocidad angular pues es sí. ¿Y la magnitud para qué me sirvió? Para nada. ¿El cálculo? Para nada. Para confusionar, ¿sí? Para confusionar nada más. ¿Sí? Para nada. Menos 200. Menos 200 joules. Joules. Si yo, te digo Jules. Si yo quisiera representar... Güey, no te acuerdas de Mena, güey. Yo le pongo un nombre imaginario. Si yo quisiera representar en forma fasorial esos Es que según ya no son joules. No, perdón. J. Sí, J, güey. Es que dijo joules, güey. Es que ya estoy obsesionado con. ¿cómo lo representaría? Que dije J. Que dejé. Sí, es una J, pero no de joules, güey. ¿Qué? Newton. Y menos, no, sería 2. Acuérdense que la reactancia en ohms. Y este Sería 200 ángulo de el menos le cambia el ángulo.
Che, Arturo. El menos se le cambia la porque es una. Así es. El signo menos que corresponde a este imaginario en un fasor me representa el espacio. ¿Sí? Para un capacitor. ¿Cómo? La reactancia capacitiva es negativa. ¿Sí? Pero si yo la quiero representar como un fasor para indicar eso negativo, pues le haré un ángulo negativo de menos beta. Por eso se queda positivo el otro y el ángulo siempre sería negativo. Siempre. Ahora, si nomás a los que quieren, proceder al pago. Comenzamos. ¿Cuál es la resistencia equivalente de esta regla del viento? La resistencia equivalente. Esto sí me está haciendo. Todos son un. Luego acá ya Pero si hacemos de derecha, y luego paralelo, y luego. Pues la acordamos de derecha para. Ah, caray. Es que cuando hay uno y hay energías, Ahí cuál hizo, cuál. ¿Y la otra? ¿Dónde me la dejó? Ahí está en el ¿Es en serio? Jaimecito. ¿Cómo están? Esa resistencia. Es que, ¿por qué no se fija primero si están en serio? Todos también. Acuérdense, si tienen dudas, si están en serio, no se vayan por el dibujo. No se vayan por el dibujo, váyanse por el sentido de la corriente, qué es lo que está haciendo la corriente, para dónde va. Tenía que ser Big Mom. Ya está en serio. Tendría que ser el Chuyi. Ya, eso. Si la dos, agárrame a ver. Pero si todos están en serio. Exacto. Pues yo lo primero quería todas las de serie ya paralelo. Bueno, depende del dibujo, mira. No mames, ¿dónde está la serie? Sí, pato. Sí, güey, entonces vamos a hacer. Ah, sí se movió. Jaimecito. Pero no está raro, no sé. Ahora pues tu calculadora, ¿no? ¿Mandé? Ahora pues la tele. 2.66. Ya no te la vuelvo a prestar. Desprecias mi. Sí, a ver, ¿sí le salió? Sí. ¿Seguro, seguro? Sí. Bebé. Pero porque Álame.
¿Cómo me dijiste? ¿Eh? ¿Me dijiste? Pero siempre Ah, bueno, ahorita de. Pues valió ver. no chiquitito. ¿Y te van a pasar a ti por? Como dicen, güey. A ver. Convertirlos a un. Ok, tenemos este circuito. ¿Cuál sería ahí? Allá era la resistencia equivalente. Porque todas son resistencias. La resistencia de Thevenin. ¿Y aquí qué es? ¿Sí no? Perdón, impedancia. 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 Eso me Me equivoqué. Mira. Allá era resistencia La equivalente. lactancia, Aquí acuérdate. sería Venimos a aprender. Ya. Venimos a aprender de la Me equivoqué, sí, pero llevamos 3 clases de eso. guarde silencio. No mames. Aquí sería la impedancia equivalente. Perdónenme. Pero la impedancia, ¿por qué la usamos? ¿Por qué utilizamos impedancia en lugar de resistencia? Son números complejos. Pues porque tenemos bolitas. Porque tenemos elementos que ofrecen otra serie de resistencia por la alimentación de corriente o voltaje alterno. Ya no hablamos de resistencia, ya hablamos de impedancia porque ya hay una fuente de voltaje alterna que hace que funcionen de forma distinta a como si fuera una sola resistencia pura. ¿Ok? Entonces, la impedancia, ¿cómo la vamos a calcular? Convirtiéndolos a su capacitancia, Ándele. Sacando la reactancia inductiva y capacitiva de los elementos tanto capacitivos como inductivos. Pero si yo quiero sacar la reactancia inductiva o quiero sacar la capacitancia inductiva, ¿qué me hace falta? La velocidad. ¿Y de dónde la saco? No, tengo que agarrar el dato y después No la trae. El programa no trae ese dato como para todo calcular. ¿Ok? Vamos entonces a suponer que esta fuente de voltaje alterna nos da una velocidad de 50 radianes por segundo. ¿Cómo va? ¿Cómo me quedaría ese circuito en impedancias? Primero en impedancias. Primero en impedancias. Después sacamos la impedancia. Inténtenlo lo demás en su cuaderno, por favor. Pero es que es necesario para Ya lo dije aquí. Nos hace el circuito como el otro, pero no sólido final. Convierte todo. Tiene manita convertir todo en pedazos. Bien, ocupas Pay to Win también. Pay to win, sí. ¿Se la compra? No. No, mis exámenes los voy a hacer siempre con Mena. Porque el Mena ya la tienen una semana. Por eso, pero yo sí la sé usar. Cállense. ¿Ya se la viste? ¿Cómo sabes, güey? Eso me da. Se le antojó a Jorge. ¿Sí lo viste todo? No. Descuido, venga la alegría, se le ve todo a Mena. ¿Cómo que te gusta ver todo mi venga la alegría?
faradios y 4 milifarados por 10 ohms. Al tiro conmigo porque yo vuelo. No, pues sí pesa más que tú. Sí. Es que mi vergüenza, güey. Ah, no mames. Un poco te ilusiones, pues. Nada más eso pesa 90 kilos, güey. ¿Cómo? Nada más eso pesa 90 kilos, güey. Mi vergüenza. Y 10 kilos de puro cuerpo. Puro cuerpo. Cristo, pero comes puta. Celeste, Luis Daniel, Jaime, Puto. Carlos Manuel, Raza, Rodrigo, Jorge, Liliana, Leo, Órale de huevos. Germán, Luis, Ángel, Cristian, Tania, Emanuel, Se fue temprano. así, Israel, Presente. Daniel, Daniel, Pinche chulo. Ángel, Luego pues me van a preguntar. Presidente. Habla en tu libreta, men, a ver. Aguántame. Pinche Jaime. ¿No quieres moverte más, Jaime? ¿No quieres moverte más, Jaime? Sí, o sea, podemos no usarlo, pero al final hay que ponerse algo que sea positivo negativo. Sí, o sea, si no lo ponemos, gusta estorbar cuando grabo. es negativo. Y las resistencias. Ok, muy bien. Cógetelo. ¿Qué, güey? Se dice pinche putita porque Ok. no es ofensivo. Depende de quién le diga. Tenemos un circuito de corriente alterna con elementos de corriente alterna, resistencias, bobinas y capacitores. No podemos tratarlas como resistencias únicas, como lo hacemos en corriente directa, porque ya nos afecta la señal alterna, la velocidad, el ángulo, la frecuencia, lo que ya hemos mencionado. Entonces, si queremos resolver un circuito así, sin fuentes, este es un circuito sin fuentes, tenemos que obtener pues las impedancias, que son los valores equivalentes de resistencia en corriente alterna. ¿Ok? Hay otros parámetros similares que ustedes van a encontrar si investigan y si ven lo que es la reactancia, la admitancia, la admitancia, que es el inverso de la impedancia, y El inverso de la impedancia. hay otro, pero ahorita se me fue. Pero esos no los vamos a ver, nos vamos a quedar solamente con la impedancia. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ya tenemos todo en el mismo, entre comillas, en el mismo ambiente, en el mismo rubro. Resistencias, ohms, 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 ohms.
Muy parecido a esto, ¿cierto? Sí. O sea, ¿es igual o...? Por lo que digo, Es el mismo. se convierte en la resistencia. Sí, se convierte a resistencias en alterna. ¿Sí? Pero la resistencia en alterna se llama impedancia. Ahora sí, ya tengo mi circuito, igual que aquel. ¿Cuál es el equivalente? 25 más 25 25. 25 más 25 imaginarios o ohmos. Ok, ¿de dónde salió este dato? Pues aquí están. Sustituyen los valores, sigan el mismo procedimiento. Y les da la impedancia. No, bro, lo quieren pasores, güey. ¿Cuál es su pasor? Ya sabía. Ah, chingados. Solo Solo si lo puedes sacar. Con la impedancia. con coseno, no con. ¿Cuál es el pasor equivalente de esta impedancia? Era coseno y seno. Dame una llamada. Acuérdense. La raíz de 25 Ah, la raíz, sí, sí. y la tangente inversa de 25 entre 25. ¿Cuál es esto? Ah, sí, es cierto. De 45. La primera se convierte en 45 comparado con 45. Sí, o sea, por partes. Me parece que hay un error, ¿eh? Llevan el pedazo. Sí, habría 2.23 menos 14.9. No, ¿en cuál? Hay más. ¿Dónde? 25. Bueno, ahorita por cuestión de tiempo vamos a dejar ese resultado, pero está mal. Hay que revisarlo bien. Sí. ¿Y cuánto da eso? No, 35.35. ¿Este? Sí. raíz de 25 El ángulo Por punto 78. tangencia a la velocidad de 1. 25 cuadrados. Punto 78. Punto 76. Chinga, muy bien. Punto 76. 8. ¿Puntos? ¿Seguro? A mí me sigue saliendo 35. De menos 1 de 25 a 25. A mí sí me sale. No, es el 40, ¿no? 45. Sí, 45. Muchacha, tú te puedes. Es 45. No, que de verdad. Exactamente, entonces el fasor sería 35.35 con un ángulo de 45. Con este resultado, pero ya les dije, está mal. Este resultado está incorrecto. Solo los dejo para que se guíen. ¿Sí? Traten de resolver este nuevamente. Obtengan la impedancia equivalente y obtengan el fasor. Y en la siguiente clase lo revisamos. Ah, ya, es que lo tenía anotado. Ese Es es el el siguiente. de ¿sabe qué me hacen? ¿Me ayuda? Ay, no lo quieres porque no Ya sé. le dije que pusiera todo por Sí, eso, claro. 0 por 10 a 1 por 10. Ok, este ejercicio, ¿está bien? Obtengan la impedancia equivalente, ya tenemos las impedancias y obtengan el fasor correspondiente. Pero no sé si el 45 está bien ya. Aquí sí, con estos datos. Con estos datos, pero está mal, dice. Pero está mal. Está mal. Se va a tomar un poco más. Nos vemos no olviden su material mañana.